horas, más que en ningún lado. Yo digo, si nosotros echamos cuenta, donde más tiempo estamos en nuestro trabajo. Entonces, es tan importante que contribuyamos cada uno de nosotros a ese buen ambiente y a estar lo mejor posible en nuestro entorno de trabajo, ¿verdad? Independientemente del puesto que tengamos, que en eso llevo trabajando pues tanto como 20 y tantos años en formación. Soy psicóloga y aparte me dedico a la parte clínica porque considero que no puedo perder el contacto con mis pacientes. Entonces, otra parte del día, aparte de la formación, me dedico a esto. Y ahora, actualmente, estoy muy enfocada últimamente y estoy colaborando con una empresa que es líder en la prevención de riesgos psicosociales, que es Aforgel, y me estoy ocupando mucho de la prevención de los riesgos psicosociales en el entorno laboral, porque estamos viendo cada vez más que los datos son espeluznantes. Las bajas por absentismo en España, los datos de verdad que son porque las personas están desmotivadas, están quemadas, tienen mucha sobrecarga de trabajo, burnout, la despersonalización, el trabajo rutinario, el hacer siempre lo mismo. Al final eso nos provoca un agotamiento y con el paso del tiempo, además, como yo digo, cosas que antes hacíamos bien, nos vamos embruteciendo y las vamos haciendo cada vez peor. Entonces conviene pararnos, conviene formarnos. ¿Cuántas veces además hemos aprendido por ensayo y error, verdad? Que tú dices, si a mí me hubieran dado una formación previa, bien porque sea mando o porque estoy en atención a la ciudadanía, me da igual en el ámbito sanitario, en el ámbito de seguridad, como por ejemplo yo soy, que no os he dicho, también me dedico a dar formación para los cuerpos de seguridad, tanto trabajo para policía local, para bomberos, pertenezco al Instituto de Emergencias de Andalucía, sí, y es tan necesario que nos formen para abordar adecuadamente, ¿verdad?, nuestro puesto de trabajo y nos den una serie de pautas porque no nacemos sabiendo. Estamos formados cada uno en la profesión que tengamos, pero después cuando nos enfrentamos en el día a día al desgaste que supone, que muchos de vosotros seguro que atendéis a la ciudadanía y otros, si no, como yo digo, tenéis clientes internos que son vuestros compañeros a los servicios. Y si no te dan unas herramientas adecuadas para poder hacer frente, ¿verdad?, a ese desgaste, a esa rutina, pues al final terminas enfermando. Entonces, considero de gran importancia la prevención en riesgos psicosociales, que a todos los niveles la empresa se involucre, desde el nivel más alto a todas. Eso tiene que ser algo absolutamente de todos. Si los mandos, las personas que lideran las organizaciones, el cabildo en este caso que es el que nos ocupa, no toman interés, que no es el caso desde luego de vuestro compañero, ¿no? Si no toman interés de verdad por la prevención, difícilmente vamos a lograr entornos de trabajo que sean saludables, donde las personas emocionalmente y a nivel de salud mental se sientan bien. Entonces es de gran importancia que todos nos impliquemos, porque la clave es prevenir. Si ya enfermamos, el problema lo tenemos ya entonces cuando tenemos absentismo, cuando hay sobrecarga para el resto de compañeros y ya todo eso es una bola. Por eso la clave está en prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Pues haciendo una buena evaluación de los riesgos psicosociales, ¿verdad? Porque hasta ahora se ha trabajado mucho en otros ámbitos como en la seguridad, la higiene, incluso la ergonomía. Pero el tema de la salud mental, todos sabéis que es un tema que siempre ha estado muy estigmatizado. Nunca se habla, no se quiere hablar de salud mental. Afortunadamente, las cosas van cambiando. Es verdad que las nuevas generaciones tienen muy incorporado y muy asumido el tema de la salud mental y desde luego enseguida cuando se sienten mal recurren a profesionales, bien sean a psiquiatría o bien a psicología, ¿verdad?, para trabajar su salud emocional y su salud mental. Pero realmente las personas más mayores siempre ha sido un tema, y hablar del suicidio, que es lo que yo os vengo a contar hoy, el tema del suicidio siempre ha sido un tema tabú, ¿verdad? Nadie quería hablar del suicidio. Y desgraciadamente es algo que a cualquiera de nosotros en nuestro entorno, bien sea laboral o personal, nos puede afectar, porque nadie estamos libres. Entonces, a mí me gustaría que esto fuera un taller. Yo os voy a ir haciendo la presentación de lo que es la guía del suicidio, que ahora os voy a contar,
pero me gustaría que me interrumpierais, que preguntaseis, aunque luego haya una parte específica de preguntas, pero creo que es mucho más interesante si todos podemos interaccionar, si podéis ir aportando, si alguien no está de acuerdo, si alguien quiere comentar. Creo que tenemos que establecer un poquito de debate que es mucho más enriquecedor. Entonces, después de toda esta introducción, pues deciros eso, que creo mucho en la prevención. Y aquí lo que yo voy a trabajar en el día de hoy voy a trabajar una guía de prevención del suicidio en el entorno laboral. Es una guía que ha elaborado Aforgel junto con una empresa que es Iturri, que es especialista en equipos de protección individual y también es de la que se encarga a vestir a todos los cuerpos de seguridad, bomberos, policías, etcétera, etcétera. Y aparte lo ha hecho también Cruz Roja, Teléfono de la Esperanza y la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidio. Entonces es una guía muy interesante que además luego todos vais a poder tener porque hemos traído, gracias al Cabildo, tenéis un ejemplar para cada uno de vosotros donde hay ejercicios prácticos y donde espero, lo más deseable es que nunca tengáis que hacer uso de ella, pero en cualquier caso hay medidas preventivas que creo que sí son tremendamente interesantes para que vosotros las podáis también poner en marcha cada uno de vosotros en vuestro entorno. Porque si hay una cosa clara es que cada uno de nosotros contribuye, de alguna manera, pone su granito de arena a que todo en este mundo funcione mejor. El hecho de yo no puedo hacer nada no es así. Todos podemos hacer algo en nuestra medida, a nuestro alcance y de nuestra manera. Simplemente generar un buen ambiente, dando los buenos días, saludando y con una sonrisa y con el sentido del humor, ya estamos haciendo mucho en nuestro día a día. Simplemente con esos pequeños detallitos, escuchando, con una comunicación clara, amable, afable, a pesar de que todos estamos muy estresados, vivimos en una sociedad que tenemos mucha prisa, la gente está con las redes sociales, los móviles, está todo el mundo enloquecido, vamos por las calles todos atravesando, no nos fijamos, nos atropellamos, un disparate. Entonces hay que pararse, hay que reflexionar y hay que contribuir y vamos a hacer entornos más humanos que son los que de verdad previenen ese malestar emocional y mental sin ningún lugar a duda. Bueno, pues voy a empezar a presentaros la guía y vamos a ir comentando, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia en el entorno laboral cercana de alguna persona, compañero o compañera, que se haya sentido muy mal, que haya tenido que, no sé si alguno tiene la experiencia y quiere compartirla con nosotros. ¿Alguien tiene alguna experiencia próxima que quiera compartir? Venga, muchas gracias. Buenos días, Monse. Buenos días. Yo hace 2 meses, compañero no es, estudiábamos lo mismo, estudiamos Derecho. Él llevaba 25 años con su mujer, la mujer entró en cáncer terminal, falleció. Él se fue de viaje con los hijos y desapareció. Y fue horrible, o sea, horroroso. Porque no lo esperas, no te lo dice. Claro. O sea, no ves señal ninguna. Le preguntas, yo estuve hablando con él 2 días antes de saberlo, estaba todo súper bien, incluso iba a pedir traslado para venirse a Canarias a trabajar con los niños. Y es que cuando te lo dicen, tienes una sensación de egoísmo absoluto porque tú dices, ¿cómo es capaz cuando deja a niños pequeños? ¿Qué pasa por esa cabeza para que una persona adulta decida quitarse en medio? Teniéndolo todo en su vida, pero claro, a lo mejor le faltaba lo que ya no tenía. Entonces, te entra una sensación de egoísmo que no eres capaz de entender. No eres capaz de ponerle una etiqueta, definirlo, es horroroso. Tú le has dicho, ¿qué se le pasaría a esa persona? Es que no sabemos, porque además no tenía ningunos antecedentes previos de falta de salud mental o tuviera alguna enfermedad que pudiera, ¿verdad? Pues fijaros, o sea que son situaciones realmente que su origen es, y lo más importante y sí queremos ver aquí es detectar señales, porque siempre te va a quedar la duda de decir, ¿y cómo no me di cuenta? ¿Y nadie nos hemos dado cuenta?
porque tal como ella lo está contando, fijaros, ahí no hay, de un día para otro pide traslado, parece que bueno, que ese duelo, pero parecía que el duelo lo estaba llevando bien, aceptablemente bien. sí. ¿Veis? Sin embargo, fíjate la sorpresa que supone, lo duro que es eso. Pues al principio tú tienes ahí una negación, incluso puedes tener hasta sentimiento de culpa, ¿eh? Sí. Las personas próximas, fijaros el sentimiento de culpa, es decir, ¿cómo se me ha pasado? ¿Cómo no he detectado esto? Es que es eso, ¿Cómo, qué podía yo haber hecho? No ves, es que no ves. Y es una persona con la que hablaba día sí, día también, y no ves, es que no lo ves. Es verdad que tengo que decir que en la mayoría de las ocasiones hay señales de alarma, ¿eh? Suele haber señales de alarma que nos hacen, claro, si estamos pendientes, si somos empáticos, si escuchamos, si somos sensibles, claro, si vamos a lo nuestro, estamos muy sobrecargados, padecemos mucho estrés y no me fijo en el día a día, en mi entorno y en las personas que me rodean, a cualquiera nos puede sorprender una situación así. Pero si yo estoy pendiente, pero fijaros, en este caso, no sé, mi compañero como psiquiatra igual podría decir algo al respecto, ¿no? De una situación tan sorpresiva, ¿verdad? Que sin muestra... Sí, cuanto menos, por lo menos, poder poner la mirada en quién se queda, cómo trabajar sobre esa familia, y luego la famosa controversia, pero sería muy interesante hacer autopsias psicológicas para determinar a posteriori si había algún factor de riesgo que pudiera seguir impactando a la población, si es, no sé, en ese contexto se podía preguntar y podíamos revisar ese caso si tú quieres, pero claro, no quiero tampoco desplazarnos de la parte teórica, pero saber si hay algún factor el estresor de la mujer lógicamente es un condicionante, Claro. sondear también... En este caso, para mí, y lo pensábamos todos, él sí decía que cuando su mujer falleciera, él ya no tenía razón de vivir. Y nosotros le decíamos que tenía sus hijos, ¿vale? Que tenía sus hijos, tenía 3 hijos, tenía una carrera de éxito, pero él decía que no tenía razón de vivir una vez que su mujer falleció. Pero fíjate, ya pero no lo piensas. Te lo estaba diciendo, ¿eh? Claro, pero tú no lo piensas, o sea, no eres capaz de decir, ¿lo está diciendo en serio? Pues lo dijo en para serio, llevarlo a cabo? pero os dais cuenta, fijaros qué curioso. Ahí ya hay una señal, pero no le echamos cuenta porque no nos lo creíamos. No. Pero fijaros qué caso tan particular, ¿eh? La señal estaba clarísima, pero yo no me la creí, el entorno no se creyó el caso. Sí. Hay un comentario que te hacen a veces soterrados pacientes, seguro que aquí hay un sitio específico donde la gente simbólicamente se suicida, que ahí está la polémica de si ponemos o no medidas de protección. Exacto. Si pones una medida de protección, igual se va a otro sitio y lo hace igual, que es absurdo poner una mampara, pero a veces parece una chorrada, pero las medidas barreras se ha demostrado que bajan la incidencia en las poblaciones circundantes, porque a veces se crea una leyenda simbólica de que ese sitio es el sitio para suicidarse oficial. Y hay pacientes que te dicen, pues, doctor, si todo va mal, todavía me queda el puente Zurita, la zona donde se suicidan en Tenerife. Claro. Pero es curioso, sí había una señal, fijaros, la había, pero no fuimos No, es que por eso decía que no lo entendíamos, no veíamos nada, sino, como puedes decir, igual que en una ruptura de pareja, en adolescentes o en personas que empiezan con sus primeras relaciones, si se va, yo ya no tengo razón de vivir o lo que sea. Pero hay que prestar atención a esas señales, cuidado, cuidado con eso, que hay que profundizar, no es un comentario como... No. Porque fijaros, cuántas veces, yo creo que muchos de los que estamos aquí alguna vez en la vida no piensan, me voy a suicidar, no, pero sí a lo mejor dice, bueno, si me muero no pasaría nada. Porque todo eso es humano. Alguna vez en la vida todos hemos tenido un mal día, un mal día es más complicado, una mala racha prolongada por motivos diversos. Pero al final sabes que es algo que tú no vas a hacer. Pero cuando alguien te dice, y sobre todo los adolescentes, que sabéis que el índice mayor de suicidio está entre los 15 y los 23 años actualmente en España, cuando hacen algún tipo de comentario, y más con eso, por un primer amor, porque los han dejado, mucho multicausal, hay que prestar mucha atención, indagar muy bien esas señales, porque esa sí que es la prevención real. Bueno, vamos a ver algunos, voy a coger el mando para poder ir presentando.
¿Algún otro caso que queráis comentar? ¿Alguien ha estado por ahí? Sí, sí. Mi amiga, 4 años antes, se había suicidado con su pareja. Ella organizaba constantemente de que tenía ganas de suicidarse, pero no le poníamos, intentábamos quitarle la idea de la cabeza. Ella estaba siendo muy presionada en el trabajo, le decían que la iban a trabajar De categoría. Sí. Hablaba muchísimo en casa con mi marido, le pedía muchos consejos, ella era gobernanta de un hotel. Y una mañana se iba a trabajar y algo sucedió, que a las 7 de la mañana sale al balcón de la Quinta Blanca y tenía 2 hijos, vivía ella con sus 2 hijos, pero no le importó que la dijéramos cuánto valían y lo buena que eran y cuánta falta nos hacían y que pensara en el daño que nos haría a nosotros. Simplemente quiso no seguir viviendo. Pues fíjate, lo mismo, el entorno, lo mal que se queda, porque además tú dices, y además yo lo había dicho. Sí, lo verbalizábamos. Y claro, ahí fijaros, es de gran importancia cuando alguien te está expresando eso con tanta claridad, tiene que buscar apoyo, tiene que buscar una ayuda de un profesional. Cuando se mete la cabeza, por más que le digas, es la clave. Tenía muchos años de psicólogo, muchos medicamentos, muchísimos. Y yo digo, ¿cómo es posible que con tanta terapia, tanta psicología, los mismos profesionales no lo detectaran? No sé. Yo creo que detectado Detectado estaría. se está. Sí, claro, hay una parte, habría que indagar si hay un trastorno mental de base o no, si hay una depresión Sí, resistente. la depresión, y ya te digo, 4 años antes también su pareja se había suicidado. Ver cuánto dentro de esa depresión es endógeno, cuánto es reactivo a algún tipo de trauma. Y luego, mucha gente no sabe que el 20 o 30% de las depresiones no mejoran con medicación. Y a veces las depresiones endógenas les gusta más entrar en la psicoterapia porque estás como atrapado dentro de tu propia cabeza y es más difícil de interaccionar. Entonces, es interesante que, y lo digo aquí porque no quiero que desaparezcan, porque hay una controversia en eso, que haya unidades de trastorno mental difícil de tratar o resistente que se llamaba antes para poder resolver el mayor número de casos de este tipo de problemas. Sería una depresión endógena en ese caso. Y se hace, ¿no? Está dentro de los planes de prevención. Totalmente. Así es. ¿Alguien quiere comentar algo más? Pues recientemente tenemos, desgraciadamente, la experiencia en mi centro de trabajo. Yo soy representante sindical y un compañero de trabajo de 14 años de antigüedad ya nos venía haciendo comentarios, pero en cuestión de que estaba como decepcionado en la empresa. En ese momento se le habían hecho a lo mejor dado muchas expectativas y al final nada. Quiso hablar con la empresa, pero no le prestaron atención. Inclusive pues su mismo jefe lo hacía yo creo que menos. Tanto así que de un momento a otro me dice, mira, hazme la baja. Y que lo que cuidamos no es salud mental, o inclusive yo intento negociar a alguien que se vaya si no está bien, es mejor que fuera y es mi trabajo, o sea, hay más opciones. Pues se le prepara la baja, sus 15 días, según veo, ni lo han llamado siquiera a preguntar, que es lo que yo le digo a la empresa, ¿por qué se va una persona con 14 años o más? Que inclusive ayer me pasó otro la baja de 20 años, que una persona con esta antigüedad se lo piensa, ¿no? Que además sin antecedentes, que antes no se ha dado de baja, que no es una persona que tenga una historia recurrente de... Y buenos trabajadores, y buenos no podemos decir que han estado un año, nunca, inclusive el que presentó ayer una baja voluntaria, no me ha puesto una baja en años. Yo digo, ¿por qué las empresas no ven eso? Y esta persona un mes se va, inclusive yo creo que al irse le hicieron sentir más mal de lo que ya puede estar. Era un buen trabajo, y vas a conseguir trabajo tranquilo. No llegó un mes, la noticia me llama que estamos en la oficina. Sale publicado inclusive en el diario. Empresa. Fallecimiento de compañero.
cuando nos empiezan a informar, un suicidio. O sea, te sigues enterando, pero claro, la situación tú no sabes en realidad cuál es, porque a mí se me hacía imposible de esta persona, conociéndola como era, su actitud, que hiciera o tomar una decisión tan drástica. No me lo imagino. Claro, no sé, ni tenía siquiera yo las causas que podían el trabajo. Yo digo, no, él era buen trabajador, tenía más ofertas de trabajo, porque me lo dijo. Y era buen trabajador, o sea, lo conoces, ¿no? O podría ser un problema familiar con tu pareja, no lo sabes. Pero pasa, yo creo que en su momento la familia, según me cuentan, dice que no tienen que asistir a nadie, pues un suicidio es una cosa complicada, algo íntimo. Pero la empresa, ni siquiera sé lo que tengo, la noticia que me ha dado su esposa, nos mandaron una condolencia. Eso te iba a decir, ¿cómo gestionó la empresa? ¿Cómo fue la comunicación de la empresa hacia los trabajadores, hacia los compañeros y las compañeras de esa persona? Es más, a mí como presidenta del comité de empresa me dolió que 2 días después teníamos un simulacro contra incendio donde se reúne todo el personal, Claro, ¿no? eso Digo, es. bueno, la empresa dará Aprovechará. un silencio por el compañero o algo. Nada, Eso es, qué buen momento para haber hecho efectivamente un minuto de silencio. Y una compañera de piso me dice llorando, porque ella era el que siempre hacía, se ponía su traje, sus cosas, ¿no? de intervención, estaba llorando y digo yo, ¿y por qué no dice? Yo creo que era la empresa la que tendría que haber propuesto el minuto de silencio por el compañero. Totalmente. Porque además, primero que como representante sindical, para mí la presión también es enorme. Claro, claro. Entonces, pasan unos días más y se pone en contacto conmigo con su esposa, que no tenían contacto, no sé dónde lo consiguió, y me dice, mira, voy a pedir un favor, te voy a dar una carta que he hecho, quiero que la pongas en el tablón, porque yo no sabía, estaba pensando por qué tomó esta decisión, pero no sabía que era laboral, o sea, que las causas podían ser por el trabajo. Cuando yo me empecé a contar cosas, y la carta que da es muy sencilla, no menciona a nadie, simplemente que quiere que no siga sucediendo esto, que la ponga en el tablón, que la comparta. Es que yo todavía no lo creo, o sea, para mí, yo he pasado unos días que a veces no puedo ni dormir. Oye, no me extraña. Tendría que Claro. haberme puesto más en contacto con él, pero como me apoyo a veces mucho en compañeros sindicales, yo le digo, pero claro, tienes tantos frentes abiertos y Claro. tienes tanto en la empresa que yo a mí misma me toca a veces pedir ayuda. Claro, hombre, el cuidado del cuidador es importante, ¿eh? Yo tengo que estar inclusive cuando tengo mucha presión de trabajo, tengo que ir al médico y me tengo que ayudar también con Por supuesto, es que si no, no puedes ayudar a otros. Pero entonces, como me decía su esposa, yo le decía, es que yo nunca pensé que fuera a tomar una decisión. Tenía 2 niñas también, 2 niñas adolescentes. O sea que al final la esposa te contó que el trabajo era puramente, vamos, la solución que él tomó era puramente por motivos laborales. Y que lo que yo no Fijaros, sabía, ¿eh? o sea, que yo hay cosas que, como te digo, claro, intento manejarlas, ¿sabes? Mi situación es la que es como representante sindical. Claro. Hay cosas que me cuentan. Con las limitaciones que... pero no tenía ni idea que fuera a eso, pero lo que parece ser que fueron expectativas que se dieron los años, nunca se cumplieron, y te ponen otra persona por encima, te ponen otra persona que tiene menos formación, menos experiencia, menos antigüedad, y aparte te siguen dando daño, y a la final la decisión es, pues me voy. Digo, pues me llamarán, lo que yo espero que hagan con un trabajador es que sí, que por qué motivo se va, ¿no? Lo normal. Inclusive le digo a la empresa, cuando alguien se va, siempre te dice mucha gente, porque al ritmo que te llama, no, tengo una mejor propuesta. Nunca dicen la verdad. Rarísimo la persona que diga en realidad los motivos por los que se va de la empresa. ¿Por qué? Hombre. Porque quiere quedar bien, porque a lo mejor la vida... Sí, porque la puerta la quieres dejar abierta y porque es muy duro decir que en esa empresa no se cuida de la salud emocional y mental de los trabajadores, que hay sobrecarga, que no te prestan atención, que no te escuchan, que no te tienen en consideración, no hay reconocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro. ¿Nosotros qué podemos hacer? Sí, pedimos que se hagan las evaluaciones psicosociales, todos lo hacemos. Vale. Luego se hace un seguimiento, va a quedar muy bonito, aunque yo me reúna cada 8 días con ellos. Tú lo has dicho, en el papel queda todo muy bonito, yo digo siempre, el papel lo aguanta todo, pero eso no sirve, esa no es la realidad. Si de verdad esas medidas preventivas después todo el mundo no se implica y no se toman de verdad la formación y se hacen las cosas pertinentes, es que no sirve. ¿Pero qué hacemos? Yo intento estar presionando, mira, esto y la formación y lo otro, ¿no? Pero... Si los mandos no se involucran... No, pero es que el mismo trabajador a veces se
trabajo, yo no lo puedo obligar a que coja esa baja tampoco. O sea, yo, pero la mutua como la ha dejado, a veces tenía que esperar que se le tire el punto, digo yo. Pero no, y cuando hacemos las reuniones de salud, el absentismo que es enorme, ¿qué nos han hecho ahora? Tenemos una empresa externa, aparte de que ya tenemos la mutua, que no controla bajas. Porque las bajas según eso no son reales. O sea, muchas no son reales. Porque el trabajador... Hay de todo. Pero la mayoría son reales. Lo que pasa es que hay una parte... Y lo hemos dicho y apoyamos en algunas situaciones de la empresa, pero dice, una empresa que me debe dar estos servicios, llevamos 5 meses con ella, ¿qué servicios me has prestado de lo que dice que va a ofrecer, ¿no? Traumatología, bueno. Llamadas telefónicas, ¿qué hacemos? Presionamos al trabajador o traen informes que no estamos obligados a aportar los informes, pero sí es una medida. Aparte que tengo la mutua, ahora tengo otra empresa que me está llamándome y preguntándome. Pero todo lo que no sea un apoyo emocional de verdad con psicólogos, un programa de acompañamiento emocional, no sirve. Es otra cosa. No, pero aparte, dices, tienes la plataforma, puedes acceder al psicólogo. El trabajador no confía en la empresa. O sea, todos esos datos que van, porque a mí me informas a qué... Claro, pero no te informan con nombre y apellidos, te informan de qué departamento, sí, te informan de qué área o de qué servicio, pero no te informan. Los trabajadores eso no lo manejan así. Pero eso hay que trabajarlo también, es que claro, la información, claro. Porque si no, no tiene... Bueno, y solo una pregunta, entonces, ¿cómo lo que nos has contado de que pasó en esta empresa, tú llegaste a poner en el tablón de anuncios en la nota? Sí. ¿Y cómo reaccionaron las personas? Yo intenté hablar inclusive primero con la dirección. Eso es. Pero tiene no se puede hablar porque ella está muy emocional ahora también, ella es muy privada. Me dice la dirección, yo no lo habría con ella, pero lo he hablado directamente con la persona. Al momento de hablar yo, le digo, bueno, a ver cómo lo manejo, porque para mí también a mí me cuesta. Una situación muy difícil, claro, por eso pregunto cómo resultó eso, porque fíjate... Después de ver, o sea, ahí se queda después me llama y dice, mira, me ha llamado simplemente y que lo sentía mucho después de, pero porque yo ya había hablado. Sí, claro, después de... Pero ahí quedamos. Pero fijaros eso, el impacto que tiene eso en los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. ¿Cómo te sentirías tú? Qué poco valgo, ¿no? Qué poca importancia tengo. Soy un número y eso es duro, ¿eh? Y eso de verdad que somos personas, que por encima de todo, que creo que este es un caso, el que ha contado la compañera, que espero que no le suceda a nadie, porque es muy duro. La cosa es, ¿qué medidas tomará la empresa o qué? Pero no lo veo, o sea, mucho que yo me reúno con ellos y digo, no les interesa cuidar la salud Pues os voy a decir una cosa, si las personas cada vez más, hay más absentismo y se dan más de baja, ¿dónde vamos a ir a parar? Si hay muchos sectores que no hay recursos humanos ya para llevar a cabo determinados trabajos, eso es que de verdad, o sea, pues imaginaros, esto o lo cuidamos entre todos o malo, o se toma verdadera conciencia de verdad de lo que es la salud mental. De hecho, afortunadamente, es uno de los objetivos en la Agenda 2030, por supuestísimo, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la salud mental en los entornos laborales. A ver si de verdad no se queda solo en el papel y trasciende seriamente para que se implante y se implemente en todas las organizaciones públicas y privadas, porque si no, mal vamos, ¿eh? Bueno, ahora sí ya vamos a trabajar sobre la guía, que pensé que la había puesto, pero no la he puesto, a no ser que alguien quiera comentar alguna cosa. Es mi abuelo. Mi abuelo decía la frase, un día no hay más de disgusto, pero después de la primera pasó de decir cosas como esa a que todo le encantaba, disfrutaba de todo, hasta en la mañana parece colgado. Entonces, ¿cómo podríamos identificar cuando no hay frases, no hay publicitas, no hay algún detalle literalmente del que tú puedas recoger? Vamos a ir viendo un poquito, vamos a ir avanzando y verás como si al final sí hay señales, ¿eh? Ten en cuenta también que hoy en día, afortunadamente, eso se ha evolucionado para mejor y las personas tienen la conciencia de expresar más sus emociones y sus sentimientos y piden más ayuda que antes. Antes era inviable. Vamos, yo me acuerdo, hace ya unos cuantos años, el ser psiquiatra o psicólogo, y más, sobre todo los psicólogos, porque al fin y al cabo
Pero nosotros, que no lo somos, me acuerdo que la gente poco menos decía, tú eres adivina, ¿no? Yo decía, no, la bola no me la he traído hoy. O sea, quiero decir que es verdad que no confiaban. Normalmente había otros medios, ¿verdad?, para no desahogarse. ¿Qué pasa? Que hoy en día, como esos medios pues ya no están, antiguamente mucha gente tiraba de la legión de los curas para poder desahogarse. Hoy en día, es verdad que las nuevas generaciones, ya lo dije al principio, cada vez son más propensas, afortunadamente, a buscar ayuda, a buscar apoyo, y creo que eso es algo que hemos ganado mucho. Pero normalmente verás que hay unas señales, lo que pasa es que hay que conocerlas, pero vamos a irlo viendo, y os lo voy a poner aquí en un momentito esto, porque si no es que creo que me como el tiempo y no avanzamos y me van a regañar. Bueno, mirad. Vamos a ver la guía de la prevención del suicidio, que creo que vais a sacar ideas muy útiles, que os van a resultar muy interesantes. Para empezar, me gustaría compartir con vosotros esto. Dice, vivir es sentir emociones, sobrevivir es estar, no sentir nada, luchar por seguir adelante, pero no estar disfrutando de tu vida. Buscas encontrar la paz, acabar con el dolor, en ningún caso acabar con tu vida. Fijaros eso, ¿eh? Eso es importante. En general la gente, las personas lo que quieren es dejar de sufrir. Llevaba una vida que pensía y que no tenía solución. Fijaros cómo está ahí su autoestima, su autoconcepto, cómo se siente esa persona, ¿verdad? Que piensa que se lo merece. El suicidio era la única opción. No es que no quiera vivir, es que no quiero sufrir. Y no podía hablar con nadie. Que muchas veces pensamos que estamos ahí, que se nos pasa inadvertido, desapercibido, y dices, qué duro, ¿no? ¿Cómo no me he dado cuenta? Hablar del suicidio en el contexto adecuado no mata y el silencio sí. O sea, que tenemos que de verdad ser mucho más sensibles con nuestro entorno, con las personas que viven con nosotros, con nuestros compañeros, para ver cómo nos sentimos emocionalmente, cómo estamos, ¿no? Para poder prestar ayuda. Y el suicidio se puede prevenir, y es una gran verdad. De hecho, el compañero ya ha contado que muchas veces las propias barreras, ¿verdad?, pueden reducir. Y afortunadamente, lo que más de todo es una buena formación para prevenir el que tanto en el entorno laboral que las personas conozcan y dispongan de unas herramientas. Por eso se ha decidido crear esta guía para la prevención del suicidio, para que sean sensibles a esa detección precoz, temprana, para la prevención en la familia, en los cuerpos de seguridad, en todos los entornos, los mandos, las personas que lideran los equipos. Todas esas personas tienen que desarrollar una serie de habilidades para ser más proclives a estar pendientes para evitar situaciones que después puedan acabar mal. Bien, vamos a hablar eso, de factores de riesgo y protección, de la prevención primaria, que sobre todo es lo que más nos ocupa, de la secundaria y la posvención, que es un término que está acuñado en 1968 y hace referencia a cuando ya se ha producido el suicidio, cómo actuar entonces. Bien, pues esta guía práctica para la prevención y gestión de la conducta suicida, la tenéis todos ahí físicamente para que a la salida cada uno de vosotros tiene una guía ahí para todos, y de verdad creo que va a ser muy interesante. Hay ejemplos prácticos, es muy útil, es muy útil. Entonces, la guía la han realizado entre A4Gel, que es una empresa líder en prevención de riesgos psicosociales. Por otro lado, Iturri, que se dedica a los equipos de protección individual. Cruz Roja, Teléfono de la Esperanza y la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidio. ¿Vale? Todos esos son los autores que han hecho la guía. Bien, sí me gustaría partir de una serie de datos, que no sé si conocéis. Fijaros, en el 2023, 4.116 personas mueren en España por suicidio, más que por accidentes de tráfico. Es mucho. Sin embargo, la buena noticia, ya os lo dije antes, es que se ha invertido la tendencia y en el 2024, afortunadamente, se han reducido ya el número y ojalá que podamos ir hablando de que se va reduciendo.
¿Por qué? Porque se entiende que el hecho de hablar del suicidio, que durante mucho tiempo se pensaba que hablar del suicidio lo que iba a hacer era que las personas tuvieran más excusas para suicidarse, todo lo contrario. El hablar del suicidio está visto que es preventivo y ya es algo que no se estigmatiza, afortunadamente vamos poquito a poco mejorando en ese sentido. Entonces, fijaros, hay un hecho y es que... Vale. Esto no sé qué es ahora. Perdón. Hay un hecho y es que en el mundo mueren 1 millón de personas al año. 1 millón de personas es mucho, ¿no? Y cada 46 segundos muere una persona en el mundo. Y en España en concreto 11 personas al día, ¿eh? Que no es poco de pavo. Pero bueno, la buena noticia es que esos datos afortunadamente están mintiendo y esperemos que se reduzcan. Vamos a hablar sobre algunos mitos. Algunos conoceréis, pero otros no, y considero que es interesante que sepáis. Fijaros, hablar sobre el suicidio puede incitar a alguien a hacerlo. Pues no, precisamente hablar del suicidio de una manera abierta y sin juicio, que eso es lo importante, con una verdadera escucha, con una verdadera empatía, con ganas de querer comunicarme, pues precisamente, ¿verdad? Eso hace que la persona se sienta comprendida, apoyada y que disminuya su presión emocional. Y por otra parte, ayudarle a que pida ayuda, esa es la clave, de verdad, pedir ayuda es muy importante, dejarse y dejarnos ayudar. Solo las personas con trastornos mentales cometen suicidio, ¿verdad? Es verdad que puede afectar a personas con antecedentes, sin lugar a dudas, son más propensas, eso está estudiado y es así, pero no necesariamente, ¿verdad? Puede haber un hecho como un estrés muy agudo como desencadenante que nos pueda llevar a esa situación. Por otra parte, las personas que intentan suicidarse están buscando atención. Y eso es verdad que muchas veces se ha oído. Intentó autolesionarse, o se cortó las venas y fue al hospital, o se tomó unas pastillas para llamar la atención. Alguien que hace eso está sufriendo. Y es verdad que el medio no es el adecuado pero no es capaz de pedir ayuda de otro modo. Y el modo que conoce es ese. Hoy en día el número de autolesiones entre los jóvenes ha aumentado muchísimo. Muchísimo. Lo cual algo está pasando, ¿verdad?, para que esto vaya en aumento. Entonces, los intentos de suicidio de tomarse siempre en serio, ya que lo que significa es un gran dolor que padecen esas personas. Decir que alguien busca atención minimiza la gravedad de su sufrimiento y puede impedir que reciba la ayuda que realmente esa persona necesita, ¿verdad? Por otro lado, el suicidio ocurre sin advertencias previas. Eso ya hemos comentado aquí algo. Muchas de las personas muestran señales de advertencia y pueden incluir cambios en el comportamiento, expresiones verbales del tipo de, habéis comentado aquí varias, ¿verdad? Algún día, desesperanza o desconexión de actividades y relaciones sociales. Eso es importante, fijaros, un amigo, una amiga, un compañero, alguien que de repente empieza a ausentarse, o un amigo o una amiga que dice que no quiere salir, que no tiene ganas de salir, que empieza no queriendo compartir actividades sociales. Malo, ahí hay que estar alerta, ahí está pasando algo. Y eso sí lo podemos ver, esos son señales. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la formación para saber o pensar que esas son señales. Por lo menos aquí, en esta jornada de esta mañana, seguro que vais a salir con una serie de claves para ser mucho más sensible a esto, que ya es de gran importancia. Contra más personas conozcan todo esto, mucho mejor. Bien, factores de riesgo. Una serie de factores de riesgo personales y otros sociales, laborales, que sin lugar a dudas pueden incidir o pueden hacer que esto contribuya a este final no deseado. Personales, por supuesto, los trastornos mentales, sin lugar a dudas. Eso, nada, mi compañero, un gran experto en el tema, ya luego os contará. Por otro lado, la edad, el género, las dificultades que hay hoy en día, la discriminación que puede haber por cuestiones de género. Las personas sufren mucho con estas cuestiones, ¿no? Mucho. Por otro lado, antecedentes de intentos previos, la baja autoestima, el tener un mal concepto de uno mismo, el no apreciarnos, el no valorarnos, el no resaltar, porque todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles.
el no resaltar nuestros puntos fuertes, o alguien que siempre nos ha estado resaltando nuestros puntos débiles, menoscabando nuestra autoestima, que muchas veces sin querer, en las propias familias, en los entornos de trabajo. No, es que fulanito no se le puede encargar nada, o fulanita, porque es que no tiene interés, es que es muy torpe, es que en las casas. No, es que tu hermano no, para esto no sirve, es que tú, quiera que no, son comentarios que hemos vivido muchas veces y que tenemos que intentar erradicar. Estamos mucho más acostumbrados a decir lo malo de los demás que lo bueno, y vamos a centrarnos en lo positivo, si malos tenemos todos, pero vamos a centrarnos, vamos a resaltar lo bueno. Aquí alguien hace algo mal en el trabajo, error, ¿quién ha sido? Buscando culpables. No, primero vamos a solucionarlo y después vamos a ver realmente qué es lo que ha pasado y cómo resolverlo para que no pase, pero no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Y además de reconocer, de dar retroalimentación sobre el desempeño de mi trabajo, reconocimiento sobre lo bien que se hacen las cosas, agradecer el esfuerzo que todos los trabajadores y trabajadoras hacéis cuando tenéis sobrecarga porque tenéis compañeros de baja y tenéis que el trabajo sacarlo para adelante. Oye, todo eso tiene que estar reconocido por los responsables de los equipos, es que si no, mal van. Bien, entonces, por otro lado, enfermedades crónicas. Eso es verdad que personas que tienen determinadas enfermedades crónicas, pues a lo mejor llega un momento que deciden. Familiares sociales, bajo nivel socioeconómico o educativo. Por supuesto, todos los entornos de familias que sean desestructuradas, no cabe duda, porque son factores que influyen. El aislamiento social y la falta de apoyo emocional, ¿verdad? Eso es. Y cada día más. Claro, a mí siempre hay algo que me sorprende muchísimo en la consulta, no sé si Eduardo a ti te pasa, que yo en la historia clínica siempre le pregunto a los pacientes cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, en fin, una serie de cuestiones. Y ¿sabéis lo que más se repite, lo que más me dice a todo el mundo que es lo que más le preocupa en este mundo? ¿Qué pensáis que es? Hay dos cosas que es lo que más preocupa en este mundo. ¿Qué será? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece que os preocupa a los seres humanos? ¿Qué es lo que más le preocupa al ser humano? La salud y el bienestar de los tuyos. La salud y la soledad. La soledad, a la gente le da pánico. La soledad es algo, claro, que tiene que ver por supuesto con el bienestar, pero la salud es lo primero, la salud de las personas de tu entorno, de tus familiares, la tuya, lo que más. Y después la soledad, fijaros, curioso, en el siglo XXI la gente teme mucho la soledad. Entonces, el aislamiento social, el estrés laboral es algo tremendo, tremendo. El burnout, la despersonalización, el estar quemado por falta de formación, por falta de promoción, por inestabilidad en el empleo, por lo que decía la compañera, porque tú has dado lo mejor de tu vida y al final te han taponado siempre, nunca te han dado oportunidades, o no te rotan, o estás muy quemado con tu trabajo, no te forman, en fin, una serie de cuestiones, ¿verdad? Después, por otro lado, el acoso laboral, después el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, todas estas cuestiones, o cualquier tipo de discriminación por edad, que cada vez más frecuente, por género, por montones de cuestiones, por minusvalías, por montones de, ¿verdad? Hay cantidad de cosas por las que uno puede ser diferente y esa discriminación realmente hace que las personas se sientan muy mal. Baja autonomía en el trabajo, altas demandas laborales, mucha sobrecarga laboral, ya hemos comentado algo de esto, la falta de reconocimiento, esos entornos laborales tóxicos, ¿verdad? Esa palmadita, ese buenos días, el cómo estás, el ocuparse de cómo te sientes, que no somos mecanos, que no somos robots, que no somos un número, que somos personas, ¿verdad? Por otra parte, la exposición a violencia, maltrato, discriminación por identidad de género, acceso, y después no cabe duda que hay determinadas profesiones, como son todas las personas sanitarias y todas las personas que se dedican a la seguridad pública, como son policías, pues que tienen a mano, ¿verdad?, armas y medios mucho más letales para llevar a cabo ese tipo de acciones. Bien, por otra parte, factores protectores, importantísimo, que ahí sí que tenemos que hacer hincapié e incidir. Factores personales, tener una buena autoestima. Eso es importante, cuidarnos, valorarnos, saber y conocer cuáles son nuestros puntos fuertes. También tenemos todos puntos débiles, ¿verdad?, o aspectos a mejorar. Me gusta más llamarle así, pero sobre todo resaltar nuestra autoestima, eso es muy importante. La autoconfianza, aprender y desarrollar habilidades sociales, cada vez se le está dando más importancia en las escuelas, afortunadamente,
al desarrollo de las habilidades sociales, a que las personas entiendan lo que es la empatía, a que se aprendan a expresarse con más asertividad, aprendan a poner límites. Eso tiene una gran relevancia. Por otro lado, la comunicación asertiva, ¿verdad? El ser asertivo, el ser capaz de decir que no, el poner límites, eso tiene muchísima, en todos los ámbitos, ¿eh? Y creo que de buenas maneras siempre se puede decir que no y decir lo que uno piensa y siente, buscando el lugar, el momento apropiado, y a la persona, por supuesto, que hay que decírselo. Pero no puede ser, además, yo siempre le digo a la gente una cosa muy simple. Aquí hay dos cuestiones, o te enfadas contigo misma o te enfadas con el otro. ¿Con quién prefieres estar enfadado? No sé, os pregunto, ¿con quién preferís estar enfadado? Con el otro, para no tener responsabilidad. Con el otro. Inteligencia. Pues ya está, hay que cuidarse, ¿eh? Tener un buen... Bien, cohesión familiar, hábitos y estilo de vida saludable. Os voy a decir una cosa, hay cosas muy basiquísimas para sentirnos bien. ¿Y cuáles son esas cosas? Comer bien, y me va a decir, vaya tontería, pues sí, es muy importante. Dormir bien, hacer deporte, fundamental. Cada uno adaptado, ¿verdad?, a su edad y a lo que le guste, pero es imprescindible. Y las relaciones afectivos sexuales, fundamentales. Esos son los pilares del bienestar emocional y mental. Esos son los pilares, muy sencillitos. Si tú comes mal, no duermes, no tienes unas buenas relaciones, ¿verdad?, en tu entorno, no tienes apoyo familiar, pues fatal. Entonces vamos a cuidar de las cosas más básicas y a partir de ahí podremos sentirnos cada vez mejor. Bien, familiares, integración social, capacidad para resolver problemas, habilidades de comunicación y petición de ayuda, soporte social de los responsables de los equipos y de los compañeros, de verdad. Los mandos tienen que tomar conciencia, hay que formarlos, porque es verdad que no sea, para llevar a personas hay que aprender, hay que saber, hay que formarse y hay que valer y te tiene que gustar. Y lo que pasa es que muchas veces pues no están las personas adecuadas en los lugares apropiados, entonces eso hace mucho daño en las organizaciones, mucho, porque claro, en nuestra familia nos toca, entonces lo demás hay que irlo trabajando. Bien, señales de alerta, eso sí es importante, ¿eh? Estas son las famosas señales de alerta sobre las cuales ya hemos hablado algo, como cambios de comportamiento como alejarse de los amigos o aislarse socialmente, eso ya lo hemos comentado, muy importante, cuando tu amigo te dice, no, es que no tengo ganas de salir, y un día y otro día, ¿qué está pasando? Hay que cuidarlo. Ausencias en el trabajo, eso es verdad, dificultades para concentrarse o acabar tareas, aumento de alcohol, tabaco, drogas, fármacos de todo tipo, etcétera, etcétera. Cambios de humor muy significativos, alteraciones en la alimentación o el descanso, descuido de la higiene y aseo personal, eso también es una señal, ¿eh?, en los entornos laborales. Regalar, esto es muy curioso, regalar pertenencias significativas. Cuando las personas empiezan a deshacerse de voy a regalar esto, y por supuesto, claro, la despedida de atender asuntos del final de la vida. Voy a hacer testamento. Habrá que ver qué pasa ahí, ¿eh? Bien, más señales de alerta. Si habla sobre querer morirse, emite emociones de gran malestar e intensidad elevada de culpa o vergüenza, también ser una carga para los demás, no encontrar soluciones o alternativas para aliviar su malestar, o no se percibe mejoría con los intentos que hace de ayuda, de apoyo, o se siente vacío, sin esperanza, con una tristeza extrema, agitado, con mucha ansiedad, con un dolor muy elevado, bien sea físico o emocional, y volvemos a lo mismo, las despedidas, el testamento. Estos son señales, ¿eh? Aquí. Bueno, ¿cómo podemos ayudar si alguien lo necesita? Ahí es donde de verdad está la clave. Venga, ¿cómo vamos a ayudar a las personas? Pues por un lado, lo más importante, escuchar y estar y no juzgar. Es que somos todos muy dados a juzgar. Y eso hay que intentar evitar esos juicios de valor. Porque claro, si tú ya le empiezas a contar algo a alguien y ya te está diciendo, pues yo no estoy de acuerdo, pues esto, te está opinando, te está juzgando, ¿sí? Por eso, dime. Incluso cuando te dicen, ahora no puedo, en otro momento, porque yo Eso trabajo, duele, ¿eh? sí, yo trabajo en un centro de secundaria y tanto alumnos como compañeros te dicen, es que no me escuchan.
y te lo verbalizan. Es verdad, ¿eh? Pero es que te lo verbalizan así, es que no me escuchan. Literal. Y tú le dices, ahora no, dame 5 minutos y tú te quedas igual. O sea, y llega un momento en que hay una baja Claro. o hay un asentismo por parte del alumno y la baja por parte del compañero, del profesor.